Yo quiero decirles, honorables representantes, colegas, que lo que busca este proyecto es simplemente garantizar la libertad de los cónyuges para que se puedan divorciar de manera unilateral. Lo que busca este proyecto es simplemente agregar una causal adicional a las que ya existen hoy en el Código Civil. Una causal adicional. Y esa causal adicional es la decisión unilateral de uno de los cónyuges. Eso es lo que busca el proyecto. En comisión primera, cuando discutimos este proyecto y lo aprobamos, surgieron algunas dudas, yo tengo que decirlo aquí, y además hicimos un foro junto con la representante Catherine y los otros autores, en donde coincidimos que la mejor manera de avanzar en este proyecto era llevar a plenaria, traer un texto a plenaria como el que les estamos proponiendo aquí a ustedes, colegas, para no eliminar las causales de divorcio como pretendíamos en efecto en el proyecto original que fue sometido a la Comisión Primera y aprobado además en la Comisión Primera de la Cámara, sino mantener las causales de divorcio existentes y agregar una, no eliminar las existentes. Ojo, en eso quiero ser reiterativo, simplemente agregar una. ¿Y cuál es la que estamos agregando? Insisto, la causal de la decisión unilateral de uno de los cónyuges. Eso es lo primero que tengo que decir y aclararles a todos ustedes. Lo segundo que tengo que decir es que no es cierto, representantes y honorable representante Vallejo y honorable representante Ángela, no es cierto que aquí estemos eliminando el concepto del cónyuge culpable. Eso no es cierto. No es cierto que con esta causal estemos afectando los derechos del cónyuge y de los hijos. No es cierto. Y paso a explicar por qué. En el proyecto se establece de manera clara, y ustedes lo pueden revisar, colegas, que debe haber una propuesta de divorcio, que si el cónyuge opta, uno de los cónyuges opta por esta causal de manera de divorciarse de manera unilateral, debe hacer una propuesta de divorcio ante un juez. Y en esa propuesta de divorcio que se hace ante el juez, se debe garantizar, insisto, y escúchenme bien, colegas, se debe garantizar los derechos del otro cónyuge y los derechos de los hijos. Aquí no estamos pretendiendo pasar por encima de los derechos del cónyuge y de los hijos. No tocamos absolutamente nada de los derechos de los menores ni del otro cónyuge. Eso no es cierto. En esa propuesta de divorcio deben incluirse, y ahí ustedes lo pueden revisar en el proyecto, colega, me permito señalarles justamente todo lo que debe incluir esa propuesta de divorcio en aras de garantizar los derechos del otro cónyuge y de los hijos. Esa propuesta de divorcio de ese cónyuge que se quiere separar de manera unilateral debe garantizar, esa propuesta presentada ante el juez debe garantizar primero las obligaciones alimentarias. Debe decir la propuesta de divorcio cómo van a ser cómo él propone que va a cumplir esas obligaciones alimentarias entre los cónyuges. Segundo, debe decir y debe en esa propuesta establecer cómo va a ser esa liquidación de la sociedad conyugal. Eso es lo segundo, fíjense ustedes. Lo tercero, debe
decir cómo va a ser esa contribución de ese padre en la crianza y en la educación de sus hijos. Lo tiene que establecer, ahí está, de manera expresa consignado en el proyecto. Cuarto, debe establecer cómo va a ser la obligación alimentaria de los hijos, cuál es esa propuesta, cómo va efectivamente a garantizar ese sustento alimentario de los hijos, si los hubiere, por supuesto. Hay casos donde no hay hijos. Y lo quinto, allí se debe determinar también cómo va a ser esa custodia y ese cuidado personal de los menores. Sexto, cómo va a ser el régimen de visitas, es muy importante, va a quedar allí. Y séptimo, esta me parece supremamente importante, y es cómo se va a determinar o se propone una compensación económica entre los cónyuges si hubiera lugar a ello, por supuesto. Es decir, si hubiera un desequilibrio económico producto de esa, digamos, en esa relación, como mencionaban algunos ahora, de esa relación en la que uno de los cónyuges dedicó buena parte de los años de su vida y se sacrificó, digamos, en ese hogar, no trabajó por estar en el hogar, etcétera, y hay un desequilibrio económico, se debe plantear una compensación económica para garantizar justamente que el otro cónyuge no va a quedar desprotegido. Y una vez se haga esta propuesta de divorcio, el juez la tiene que analizar, el juez la tiene que revisar conforme a toda la normatividad vigente. El juez tiene que definir y verificar que en efecto no se están violando los derechos de los niños, de los hijos, ni los derechos del otro cónyuge. Y el juez tendrá la potestad de avalarla o no avalarla. Y el otro cónyuge también, por supuesto, podrá presentar al mismo tiempo, y en respuesta a esa propuesta de divorcio, otra propuesta en donde contenga también todos estos puntos que yo acabo de mencionar. E insisto, el juez al final será el que tome la decisión, garantizando, insisto y repito, reitero porque es importante, sí debe garantizar que no se vulneren los derechos de los hijos, de los menores, ni del otro cónyuge. De esta manera, colegas, por supuesto, yo quiero insistir y reiterar que aquí no se están violando con este proyecto de ley, ni más faltaba, y eso no podemos, en eso no podemos insistir. No se están violando los derechos del cónyuge ni los derechos de los menores. Eso no es cierto, honorables representantes. Lo otro que yo quiero decir aquí, dicho esto y aclarando esto, es que este proyecto, insisto, garantiza y le otorga una causal, da una causal adicional que lo que pretende es garantizar la libertad de las parejas, que si ya no quieren seguir en este vínculo, por las razones que sean, no nos vamos a meter aquí en la intimidad de la pareja. Si las personas, ya uno de los cónyuges, no quiere seguir, se le acabó el amor o la razón que sea, pues que lo pueda hacer, que no tenga que ser de mutuo acuerdo, como hoy en efecto es una causal, ni tenga que ir ante el juez a exponerle las otras causales de divorcio, si no quiere ir también a exponer su intimidad ante el juez, porque hay muchas parejas que dicen yo no quiero ir a exponer la intimidad, si hubo las razones que fuera, si el otro cónyuge consume sustancias psicoactivas o es alcohólico, etcétera, que la pareja pueda tener la libertad. Si quiere de mutuo acuerdo, lo va a poder hacer porque sigue vigente. Si quiere invocar una de las causales que establece el Código Civil, lo va a poder hacer porque seguirán vigentes en efecto. Pero si no quiere, ni hay mutuo acuerdo, ni quiere invocar una de las causales, que lo pueda hacer de manera libre a través de la propuesta económica, donde un juez de la República, y solamente un juez de la República, no un notario ni otra persona, un juez de la República, garantice que los derechos en efecto se
se garantizan tanto los del otro cónyuge como los de los hijos. Y finalmente yo quiero insistir en algo, en lo que he venido insistiendo en otros debates. Yo no entiendo cómo, y de verdad me sorprende, algunos justifican la no intervención del Estado, en efecto, para garantizar la libertad económica, y yo estoy de acuerdo en varias de esas cosas, por supuesto, en la propiedad privada, en una cantidad de cosas. Insisten con sus argumentos en que el Estado no debe intervenir, en que el Estado debe garantizar esa libertad. Insisto, yo estoy de acuerdo en varias de esas cosas, pero cuando se trata de la soberanía del propio individuo, cuando se trata de las libertades individuales, cuando se trata de las personas, allí sí justifican la intervención del Estado, allí sí justifica que el Estado se meta en esas decisiones y regule y saque más normas para interferir en esas decisiones personalísimas. Yo no lo creo, no debe ser así, y seguiré luchando en efecto para que el Estado se meta lo menos posible en las decisiones que solo le competen al individuo. De esta manera, y para concluir, señor presidente, yo les pido, colegas, que nos acompañen votando de manera negativa esta proposición de archivo y nos permitan continuar con este proyecto. Hay varias proposiciones que han radicado, todas, incluso les cuento, ya las hemos avalado en aras de mejorar este proyecto, y tengan la plena confianza y la garantía que aquí no estamos y no se va a afectar bajo ninguna manera ni los derechos de los hijos, de los menores, ni del otro cónyuge. Lo que pretendemos es agregar una causal, reitero, que garantice la plena libertad de las personas para que puedan tomar la decisión de manera unilateral de divorciarse, si así lo consideran, por las razones que consideren. Muchas gracias, señor presidente.